Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Las elecciones del pasado domingo dejaron un gran triunfador, al menos en términos de escaños y de crecimiento, que fue el partido de Santiago Abascal, que duplicó su representación en la Cámara Baja. Y también dejaron un gran derrotado, que fue Ciudadanos, que pasó de 57 a 10 escaños, así, de una tacada, sin anestesia ni nada. Bien, perdió 2,5 millones de votos y desapareció de la Cámara Alta, del Senado, al menos en los senadores que son directamente elegidos por elección popular. Quedan, entiendo, los senadores que manden las comunidades autónomas. Bueno, fue un batacazo tremendo, se ha hablado bastante de él a lo largo de los últimos 2 días, comparable al del PSOE, allá por el año 2011, cuando pasó de gobernar con bastante comodidad a irse a los, no sé si fueron 110 escaños, una cosa así. Y bien, estos batacazos evidentemente no salen gratis. El presidente del partido y candidato a la presidencia, Albert Rivera, se llama, por si no lo sabíais, entiendo que todos sabíamos ya esto, se sintió interpelado personalmente, directamente, como no podía ser menos, y unas horas más tarde, ya al día siguiente, no sé si lo consultó con la almohada o lo tenía decidido, me inclino a pensar que lo segundo, estas cosas no se deciden en cuestión de 3, 4 o 5 horas, sino que se tienen decididas ya de antemano, pues unas horas más tarde presentó su dimisión irrevocable. Rivera no solo abandona la presidencia de Ciudadanos, sino que también deja su propio escaño y se retira completamente de la política. Al menos eso es lo que ha dicho ahora. Ya veremos si es que no vuelve dentro de un tiempo. Por ahora podemos poner el fin a la carrera política, bueno, lo ha puesto él, a la carrera política de Albert Rivera. Bien, en un político joven, como el caso de Rivera, que tiene 40 años, bueno, no los tiene, de hecho iba a cumplirlos, no sé si el día 15 o el día 16, que he mirado antes cuándo es su fecha de nacimiento, va a tener un cumpleaños, o ha tenido este año un cumpleaños especialmente amargo. Pues bien, esto supone que tendrá que reinventarse personalmente. Creo que lo hará bien, es un chico con talento, una persona con bastante habilidad, sobre todo con las palabras, y bueno, ha hecho una carrera, la verdad es que bastante larga para su edad. Lleva en política desde el año 2006, cuando irrumpió como cabeza de lista de un nuevo partido que se había creado en Cataluña aquel año. Lo crearon un grupo de intelectuales para plantar cara al nacionalismo y desde entonces, pues este partido, que es Ciudadanos y Albert Rivera, han sido una misma cosa. Bien, a partir de ahora tendrá el propio Rivera, por descontado, y también Ciudadanos, tendrá que reinventarse y hacerlo en una situación especialmente complicada. Si viajamos mentalmente en el tiempo y nos transportamos hasta mayo del año 2018, no es mucho tiempo, son solo 18 meses, esto es una experiencia a la que os invito a hacer bastante a menudo, como bien sabéis los habituales. Vamos a olvidarnos del mes de noviembre de 2019 y vamos a pensar que estamos en el año 2018, más concretamente en el mes de mayo, a principios de mes exactamente. Comprobaremos que en aquel momento Ciudadanos era, según las encuestas electorales, recuerdo que a principios de ese mes salió una, creo que en el diario El País, en el que le estaba dando a Albert Rivera algo así como el 29%, el 30% de los votos, era, vamos, el favorito con diferencia para ganar las siguientes elecciones, que todavía faltaba faltaba mucho para celebrarse, porque la legislatura había empezado pues año y medio antes, a finales del año 2016, pero bueno, que en aquel momento estaba muy bien situado. Acababa de ganar de calle, además, había ganado las elecciones autonómicas catalanas en diciembre de 2017, poco después del referéndum y de toda la que se armó en Cataluña, y estaba en su momento. El tema es fácil de entender, porque Rajoy, la verdad es que en mayo de 2018 no estaba en las últimas, pero casi. Estaba en un gobierno ya muy desgastado y además Albert Rivera había sabido dotarse de cierto aire presidencial. Se gastaba unos aires institucionales que hacían que mucha gente se inclinase a apoyarle, tanto de palabra como de voto. Y lo pudimos ver en Cataluña unos meses antes. A Rivera le habían convertido en algo parecido al recambio. El recambio de un partido popular que estaba agotado ya en aquel momento
que vivaqueaba en minoría sin poder aprobar siquiera los presupuestos. Rajoy se emperró en gobernar en 2016 a pesar de que tenía una renta parlamentaria muy pequeñita. Estaba solo con 137 escaños. Era la vez que menos, con menos mayoría, había gobernado un presidente del gobierno de España. Nunca antes se había dado una cosa similar. Bueno, se ha vuelto a reproducir ahora porque Pedro Sánchez va a intentarlo ahora con 120 escaños y un socio, así que ya veremos cuánto dura la siguiente experiencia. Esta duró 1 año y medio, exactamente. Pero bueno, volvamos hacia atrás. Estaban todos tan contentos, especialmente Albert Rivera, de haberse conocido. Ciudadanos era su momento. Se veían unas elecciones municipales al año siguiente en las que iban a barrer. Si eso provocaba unas generales, pues estarían ya preparados para sustituir al Partido Popular y jubilar a Rajoy. Pero sucedió entonces algo que sorprendió a todos. Aprovechando la sentencia del caso Gürtel, que salió ese mismo mes, Rivera quiso marcar distancias con el Partido Popular. El Partido Popular de aquella época, que no es el mismo que el de ahora. El Partido Popular sorayó rajoyino, ya en sus momentos finales más agónicos, e insinuó incluso, en una rueda de prensa que aún recuerdo, retirarle el apoyo. Porque España no se merecía un partido que estaba tan enfangado en la corrupción, etc. Vamos, tenéis ahí la hemeroteca por si queréis buscarlo. Lo que no recuerdo es el día exacto, pero sí recuerdo esa comparecencia. Bien, esto dejaba a Rajoy en pelota picada. Era el único aliado que tenía en el Parlamento, ni siquiera sumaba mayoría absoluta en aquel momento, e iba, como he dicho antes, vivaqueando, iba sacando las cosas según podían y se había entrampado los presupuestos, que no los consiguió sacar hasta que no contó con el apoyo del PNV en esos mismos días de los que estoy hablando. Con 137 escaños propios, pues muy poquito se puede hacer. Bien, en ese momento Pedro Sánchez, desde Ferraz, no desde el Congreso de los Diputados, porque Sánchez en aquel momento no era ni siquiera diputado, había renunciado a su acta 1 año y medio antes, a raíz de aquellos sucesos tan graciosos de Ferraz. Acordaros, esas noches míticas de octubre de 2016 en las que Pedro Sánchez tuvo que dimitir, ya no dejó también su acta de diputado y por lo tanto lo que hacía era dirigir al PSOE, pero desde su despacho de Ferraz. Pues allí, que se debe estar cómodo, es la verdad, sin el trajín diario del Congreso de los Diputados, se le ocurrió que esa era su oportunidad. Es decir, que si conseguía forjar una coalición anti-Rajoy, ya digo, estaba muy desgastado en aquel momento, la coalición del Congreso, se entiende, podría hacerse con la presidencia del gobierno y además podría hacerlo sin demasiado esfuerzo, en un golpe de mano rápido. Esto evidentemente anulaba el plan de Rivera, que era contemplar desde la barrera cómo Rajoy se cocía en su propio veneno, durante por lo menos 1 año y medio más. O quizá algo más, quizá 2 o 3 años, pero bueno, que le quedaba mucho tiempo hasta que Rajoy y toda su ejecutiva pues fuesen yendo a menos, los ministros se equivocasen, incluso hasta que apareciese la temida crisis económica y se la tuviese que comer, por lo menos al principio, el propio Mariano Rajoy. Pero claro, todo este plan que se había hecho, lo habían hecho meses antes, se vino abajo con esta moción de censura. Es decir, la idea que tenía de que en ese momento en el que Rajoy ya estuviese exangüe con la lengua afuera, llegaría él, tomaría el relevo, debidamente asistido por una prensa que no le era especialmente hostil, en algunos casos incluso bastante favorable, y además con el beneplácito de las principales empresas del país que en su momento tuvieron a Albert Rivera como, pues casi como su niño bonito. Bien, la jugada parecía magistral hasta que dejó de serla. Porque incluso cuando ya había empezado al run de la moción de censura, esto fue a finales de mayo de 2018, le vio, de hecho, la jugada al propio Sánchez, anunció que ellos también presentarían una moción de censura. Pero no una moción de censura para que él gobernase, sino para convocar elecciones nuevas. Porque, y vuelvo al principio, no se merecía el país un gobierno que estuviese tan enfangado con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquello fue la puntilla que convenció al PNV, que por cierto, como os he dicho antes, acababa de apoyar los presupuestos de Rajoy, de votar a favor de Sánchez en la moción de censura. Es decir, le regaló a Sánchez el último voto que le faltaba para ascender al poder y para echar a Rajoy. A esta moción de censura pegó un bandazo y se opuso, a pesar de que antes había dicho que no, que estaba incluso dispuesto a sacar a Rajoy de la Moncloa por las malas. Claro, el que se fue a la Moncloa no fue Rivera, sino que fue Sánchez. Y el PP se metió en una crisis pues de ansiedad, básicamente, porque fue aquellos meses, los meses del verano de 2018 fueron una auténtica tragedia. Rivera en ese momento no se preocupó demasiado. Lo que hizo fue modular su estrategia.
Se sentía limpio de polvo y paja y además con el partido en orden y en un momento de máximo optimismo. Las encuestas, a pesar de que a partir de junio empezaron a torcérsele, todavía eran bastante buenas. Y pensó en aquel momento que él podía ser ya el sustituto, podría erigirse en sustituto del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular estaba en las últimas, metido en unas primarias, con una lucha a muerte entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado, que era un tipo que estaba poco menos que desahuciado políticamente. Pensó que aquello era la antesala del final, que quizá el Partido Popular no llegaba a final de año. No se comían el turrón en la sede de Génova, y que era el momento de dar un paso, y de convertirse en el nuevo partido de la derecha española, que ejercería a la vez de heredero y de renovador de un PP que estaba malherido y casi moribundo. Y a eso es a lo que se entregó durante los siguientes meses. Estamos avanzando en este viaje en el tiempo que os he propuesto, pero desde mayo de 2018, desde la moción de censura, Ciudadanos dio un giro a la derecha. En principio era moderado, luego ya muchísimo más acusado, con la idea de ocupar el espacio que había venido ocupando el Partido Popular. Es decir, que derechizó suavemente y de manera paulatina su mensaje y se dispuso para esperar las elecciones, que en aquel momento se presumían próximas, esa es la verdad, en el mes de junio de 2018, cuando acababa de llegar al poder Pedro Sánchez, todos pensábamos, él mismo lo había dicho, tampoco nos inventábamos nada, que se celebrarían elecciones a la vuelta del verano y por lo tanto él ya se veía en traje de luces para el mes de septiembre o el mes de octubre tomar la alternativa, es decir, heredar a Rajoy y al Partido Popular. Pero las elecciones se retrasaron. No llegaron en aquel momento, tal y como estaba previsto, sino que llegaron muchos meses después. Llegaron en abril de este año, el día 28 exactamente. En las urnas, además, la cosa parecía que funcionaba. Ciudadanos se presentó a estas elecciones el pasado 28 de abril y consiguió unos resultados históricos, o históricamente buenos, por lo menos, porque los del domingo también fueron históricos, pero en este caso históricamente malos. Pasó de 32 a 57 escaños, que no está nada mal, y se colocó, y esto es lo más importante, como tercera fuerza política del país, desbancando a Podemos, a solo 200.000 votos del Partido Popular. Esto venía a decirle, los resultados del 28 de abril, que su estrategia era la adecuada. Lo único que iba a llevar algo más de tiempo, no iba a ser rápido, que al final el PP había perdido definitivamente pie, que estaba expulsando votantes en todas las direcciones y además lo había visto con la irrupción de Vox, que se habían ido unos cuantos para allá, pero la mayor parte se los había quedado él y que era cuestión de esperar pues simplemente otra legislatura en la que Ciudadanos se convertiría en la nueva oposición. Porque de las elecciones de abril los estrategas de Ciudadanos extrajeron una lección que ellos consideraron valiosísima y en la que tenían que perseverar. Es decir, que el momento del partido había llegado, que el PP iba a seguir descendiendo en votos y en apoyos por todas partes, que iban a empezar a cerrar sedes por las provincias y por los pueblos y que iban a empezar a abrirla a los propios de Ciudadanos. Además, en las elecciones de mayo, que se iban a celebrar unos días después, un mes después de las generales, pues eso les serviría de confirmación. Y la verdad es que en aquel momento, estamos hablando a principios de mayo de este año, la realidad, los datos extraídos de la realidad invitaban a pensar eso o algo parecido. En abril el PP se dio el mayor costalazo de su historia. Y además era cuestión de tiempo, según los números que se veían, que se produjese el sorpaso. Habían quedado solo a 200.000 votos el uno del otro. Había eso sí que actuar como verdadera oposición. Como si Pablo Casado y el PP no existiesen. Esa era un poco la idea. Claro, esto incluía dos cosas. La primera, que se podía pactar con el Partido Popular en cualquier circunstancia, allá donde fuese necesario. Porque, a fin de cuentas, no era más que el tercer partido, a pesar de que no era el tercer partido, era el segundo, ¿vale? A poca distancia, pero era el segundo. Pero había que tratarle como si fuese el tercero, como si fuese poco menos que un partido en liquidación. Y esa era un poco la idea, transmitir esa idea a los españoles. Tenemos aquí un partido que lo fue todo, que estuvo en el gobierno hasta hace un año, pero ahora mismo ya se está liquidando y están vendiendo las joyas de la abuela. Y nosotros pues le echamos una mano para que poco a poco vayan sus votantes viendo que realmente somos los herederos naturales de este partido. Esa sería la primera cosa. La segunda, oponerse frontalmente a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, cosa que en el pasado sí habían hecho.
Unos años antes habían colaborado a nivel autonómico con los socialistas en algunos lugares. Y más concretamente oponerse frontalmente a Pedro Sánchez, a quien habían identificado como el nuevo Mariano Rajoy. Es decir, si yo ya me creo el próximo presidente del gobierno, y me lo creía ya con Rajoy en el gobierno, pues con este igual. Este no deja de ser pues poco menos que un aprovechado que pasaba por aquí, vio que tenía una oportunidad y se coló. Pero realmente el cargo me pertenece a mí. Porque soy el heredero, no solo de mi propio partido, naturalmente, sino que además el heredero de todos los votos del Partido Popular. No lo sé, esto evidentemente es ficción, porque no ha sucedido, pero de haber durado 3 o 4 años la pasada legislatura, es decir, que hubiese empezado en abril y esto continuase, que hubiese, qué sé yo, terminado pues el pacto que se dio ayer entre Podemos y Ciudadanos y PSOE lo hubiesen firmado en el mes de junio o julio. Pues no sé, quizá hubiese funcionado, no lo sabemos, pero el hecho es que la pasada legislatura duró solo 6 meses, muy poquito. Y entre medias, además, el electorado emitió un aviso que no quisieron escuchar en la calle Alcalá, que es donde está la sede de Ciudadanos. En las elecciones de mayo, el PP, en lugar de ir a menos, que era lo que estaba previsto, fue a más. Es cuando empezó de manera suave, apenas perceptible en algunos lugares, pero el PP frenó de golpe su caída y empezó a crecer. Es decir, que dio comienzo el trasiego de votos de Ciudadanos al PP, que es donde estaba obteniendo esos votos nuevos que habían pertenecido en el pasado a ellos mismos, los estaban recuperando. Pero nadie en la ejecutiva del partido quería verlo, porque se salía de la estrategia maestra. Los votantes les estaban diciendo que, puestos a elegir entre el original y el sucedáneo, preferían el original. Es decir, que puestos a votar a la derecha, que es a lo que habían votado toda su vida, pues iban a votar a la derecha conocida, la de siempre, la de sus padres, la de sus abuelos, que no tenían ninguna razón especial para votar a estos nuevos, que además venían desde la izquierda y tenían algunas cosas que no les gustaban. El votante medio, estoy hablando, ese que ha vuelto ahora al Partido Popular. Luego en abril aconteció otro hecho notable, que tampoco tuvieron en cuenta. Entró en el Congreso de los Diputados, con 2,5 millones de votos, 2.600.000, un nuevo partido a la derecha del PP. No era nuevo, había sido fundado unos años antes, pero a efectos parlamentarios sí que era nuevo. En algunos puntos competía, no tanto con el PP como con Ciudadanos. Por ejemplo, y el más claro de todos, en su defensa a ultranza de la unidad de España, de la Constitución, etc. Y de aplicar el 155 en Cataluña, de una postura de máxima firmeza con los independentistas y demás. Gracias a eso, por ejemplo, a esas ideas, Ciudadanos había ganado las elecciones autonómicas catalanas de diciembre de 2017, como os decía antes, y a menudo ese solía ser su reclamo principal y la seña de identidad de la que más presumían. Les gustaba mucho sacar la bandera en sus mítines, llevársela incluso a los logotipos, recordad ese que se hizo tan famoso, que era un corazón, en el que aparecía la bandera de España, la señera y una banderita de Europa. A veces el resto, de hecho, en Ciudadanos era un puro accesorio, sin más. Dejaron, por ejemplo, de definirse como socialdemócratas hace unos años y pasaron a hacerlo como liberales. Pero a nivel de estatutos estoy hablando, es decir, que cambiaron la orientación del partido, pero no originó nada en especial. Nadie se inmutó. La base de Ciudadanos era su defensa del orden constitucional, y de eso, ya digo, presumían. Al menos fuera de los dos grandes partidos. No estoy diciendo con esto que el PP no tenga esa defensa, pero sí fuera de lo que era tradicionalmente el bipartidismo. Y claro, en ese negocio, en ese sector, Vox entró como un tren de mercancías en un túnel. Es decir, que perdieron la exclusiva. Para equilibrarlo, trataron de centrarse significándose en causas más situadas a la izquierda, que habían sido habituales en ellos, como la defensa del colectivo gay, por ejemplo, la gestación subrogada, recordémoslo, hace no tanto tiempo, solo un par de años. Empezaban, en definitiva, a entrar en terreno de nadie, que es el lugar donde nunca debe de estar un partido político, pero bueno. Es decir, que son muy pocas las ideas fuerza que arrastran al electorado, luego a la hora de la verdad. Una vez elegida una de esas ideas, hay que ir a muerte con ella. Sin más, no se pueden transmitir 10 o 12, se pueden transmitir 1 o 2, 3 a lo sumo. Más si cabe cuando eres un partido nuevo,
con muy poca implantación territorial o con una implantación territorial muy débil. Hasta hace 2 o 3 años, Ciudadanos era un exotismo urbano por España. Se le conocía bien y sacaba concejales y demás en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las ciudades principales, pero más allá de las circunvalaciones, realmente Ciudadanos era muy raro. En la España rural no estaban presentes y cuesta mucho conseguir esa presencia, porque España es muy grande y tiene cierta querencia al localismo. Sus habitantes, gracias a Dios, por cierto. Pero tras el 28 de abril, nada de esto se veía, porque claro, 57 escaños en el Congreso no es mal sofá para recostarse. Aun con el tropiezo menor de las municipales y las europeas del mes de mayo, y el fallido efecto Valls, que les ha terminado costando más de lo que ellos pensaban, todo indicaba que el sorpaso se produciría. O al menos eso creían en la cúpula del partido hasta hace no tanto tiempo. Y llegó entonces lo que llegó. De nuevo, Pedro Sánchez volvió a jugarle una mala pasada a Albert Rivera. Llegó el anticipo electoral de septiembre. Y ahí es donde vieron que la piscina estaba vacía. Pero habían pensado que estaba llena. Claro, una piscina vacía, mientras estás fuera de la piscina te da igual. El problema es cuando te tienes que tirar desde un trampolín. Y es lo que les pidieron ahora en el mes de noviembre, el día 10. Los sondeos arrojaban resultados desoladores, todos, prácticamente sin excepción, incluso los propios, los privados que tenían ellos. Vamos, que los votantes de abril se estaban marchando, y se estaban marchando a toda prisa, básicamente al PP, pero también algunos a Vox. El partido era demasiado joven y no había tenido tiempo de construir una base electoral sólida, como le sucede, por ejemplo, al PSOE o al Partido Popular, que tienen suelos muy rocosos. No era el caso de Ciudadanos. Ojo, es otro de los problemas que tiene Vox que tendrá que enfrentar. Los partidos nuevos necesitan tiempo para construir esa base electoral. No habían tenido tiempo de forjar una fidelidad a las siglas. Vamos, que sus votantes eran prestados y debieron saberlo desde el principio. Que los votantes que perdían se iban al PP y a Vox nos lo han confirmado los resultados. Esto no es una interpretación mía. El PP y Vox son los únicos partidos que han crecido en estas últimas elecciones. El PP en un 15% con respecto al mes de abril y Vox en un 35%. De algún sitio han tenido que salir, ¿vale? Unos vendrían de la abstención, pero otros tienen que venir del único partido que está cercano a ellos. No van a venir de Podemos, digo yo, vamos. O de Esquerra Republicana. Sí, del PSOE tampoco, porque el PSOE ha perdido un 10% respecto a los que obtuvo en abril. La pregunta, por lo tanto, sería saber por qué abandonaron a Ciudadanos. Pues la verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea porque es que han sido tantos los votos que ha perdido que estamos hablando de millones, que habría que preguntárselo uno a uno. Vamos, que cada exvotante de Ciudadanos tendrá sus razones, que por supuesto desconocemos y habría que preguntárselas. Pero vamos, digo yo que algo habrá tenido que ver la dubitante actitud de Rivera durante estos últimos meses. Muchos de sus votantes parece que no se terminaban de fiar de él. Para otros quizá era demasiado suave. Lo desconocemos. Recordemos que hasta hace no mucho se le llamaba la veleta naranja, los veletistas, etc. Un término que irrumpió con fuerza en la política española hace solo un año y siempre aplicado a Ciudadanos. El hecho es que Ciudadanos perdió ese atractivo que un día tuvo. Quizá, no lo sé, no debió escorarse a la derecha o debió escorarse hacia el otro lado, hacia la izquierda. Lo desconozco. Y pactar con Sánchez para formar gobierno juntos en el mes de julio. Esto han venido diciendo muchos desde hace 2 días. La verdad es que no lo sabemos. A toro pasado, evidentemente, todo parece muy fácil. Lo que yo creo que no deberían hacer es desanimarse. Esto es evidentemente una opinión mía. A ver, que no empiezan de cero, que peor estaban hace 6 o 7 años. La que entonces competían con UPyD, recordadlo. Más difícil lo tenían en esa época, mucho más. Carecían de representación alguna. El nuevo gobierno, además, esta de concentración progresista, les va a dar una oportunidad de oro para reconstruirse. Eso sí, yo creo que de la derecha deberían ir olvidándose, simplemente porque no queda espacio para nadie más. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rocío de Bolivia, que nos pone al día con la crisis que atraviesa en estos momentos su país.
Las últimas semanas, como bien sabrán los oyentes, se ha vivido bastante violencia en Bolivia, esperando la renuncia de Evo Morales, donde finalmente en la última semana los problemas se agravaron y afortunadamente las fuerzas policiales se unieron a la población al negarse a seguir reprimiendo a las movilizaciones. Los problemas se agravaron yendo hacia el fin de semana, una vez salido el informe de la OEA en el que se informa que finalmente que sí hay varios indicios de un fraude electoral. Todo esto lleva a que finalmente Evo Morales anuncie el domingo en horas de la mañana que iba a haber un nuevo proceso electoral. Sin embargo, no, la población se negó a esto debido a la poca confianza que tiene actualmente y afortunadamente las Fuerzas Armadas también sacaron el comunicado de que no iban a reprimir a la población. Todo esto llevó a que el tirano finalmente renunciara en horas de la tarde. Lamentablemente, inmediatamente después de su renuncia, los grupos de choque afines al movimiento al socialismo empezaron a hostigar a la población con diferentes actos vandálicos en Ciudad de La Paz, que llevaron a saqueos y quema de viviendas y bienes públicos y privados, incluido también el intento de saqueo de un hospital en la zona La Portada. Mm, Se creía que al amanecer el día lunes la situación se calmaría. Los policías no salieron a defender a la población en la noche debido a que el comandante de las fuerzas policiales no había renunciado y se negaba a que la población salga. Cuando finalmente renunció, los policías pudieron defender a la población. Sin embargo, en horas de la tarde se vieron totalmente rebasados por las hordas de delincuencia que fueron tomando los diferentes módulos policiales, especialmente en la ciudad del Alto. Actualmente el país vive un clima de zozobra, especialmente en la ciudad de La Paz, en el cual se ha podido constatar que los afines a Evo Morales salieron a las calles al grito de guerra civil ahora sí, lo cual deja a la población bastante desprotegida. También el ministro de Defensa, que fue el único que no renunció, no dio la orden de que las Fuerzas Armadas no puedan salir a resguardar las instituciones. Hace pocos minutos finalmente renunció, lo cual me lleva a la esperanza de que por lo menos las Fuerzas Armadas puedan poner algo de orden en medio de tantos disturbios que están destruyendo las ciudades de Bolivia, especialmente el eje troncal que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esperando que las noticias buenas puedan salir más adelante. Me despido y muchas gracias por tu programa. Pues muchas gracias a ti, Rocío. Por lo que pude leer ayer, la marcha de Evo Morales no ha calmado la situación, más bien todo lo contrario. Son ahora las turbas, sus turbas, las que están sembrando el pánico, lo que vendría a demostrar que esto ha sido un movimiento táctico de Morales, que lo insinuaba yo ayer aquí en la Contracrónica. Vamos, que espera no pasar mucho tiempo en México. Se ve de nuevo en La Paz en unas semanas, regresando, eso sí, como un auténtico salvador. Bien, vamos ahora con John, de Endaya, un habitual de la Contra, que nos acerca dos noticias curiosas y con bastante fondo. Buenos días, Fernando y contraoyentes. Nada, quería pasaros a todos un par de noticias que han salido aquí en el País Vasco francés. La última noticia sería la de un señor mayor de unos 80 años que ha atacado una mezquita, la mezquita de Bayona, intentaba prenderle fuego
y les sorprendieron un par de señores que estaban allí, de unos 70 y tantos años, practicantes musulmanes, me imagino. Y bueno, pues el señor este intentaba prenderle fuego a un coche para quemar la mezquita y se lió a tiros con estos señores que están heridos, están de gravedad por el momento. Y según están dando los datos las fuentes oficiales, pues al parecer quería vengarse por el hecho de que los musulmanes habían prendido fuego a Notre Dame. Entonces, bueno, era simplemente por el toque este de que la manipulación mediática de que hay mucha gente que está diciendo conspiranoicos y tal, que están diciendo que han sido los musulmanes, que han intentado quemar la Notre Dame y tal, y porque se alegraron los musulmanes también de que se había quemado la catedral y pim pam pum. Bueno, pues ha hecho que gente que igual es un poco sensible mentalmente, pues hagan este tipo de locuras, que no estoy para nada a favor, pero bueno, es un dato curioso, ¿no? Que un señor de 80 y tantos años que ya está al final de su vida se lía a hacer cosas así, no sé qué le ha pasado por la cabeza. Y luego tenemos a un pelotari francés que en el mes de junio hizo una tontería. El problema que hay es que esa tontería quedó grabada en vídeo, se difundió por las redes sociales y la tontería es, no sé si haya pasado por aquí, que bueno, pues estaban de cena, el alcohol lleva una cosa, otra y tal, y había un gallo, pues le arrancó la cabeza de un mordisco y bueno, pues eso ha llegado a los animalistas y movidas así y ha sido condenado, ya la condena ha salido desde el mes de junio, julio creo que fue. Pues nada, que unas 60, 70 horas de trabajos comunitarios y a correr. A ver, eh, no estoy a favor de que le arranque la cabeza a un gallo, pero tú en tu vida privada, si ese vídeo no hubiese pasado, o sea, no se hubiese grabado, no lo hubiesen pasado por las redes sociales y tal, pues nadie hubiese sabido nada y entonces, pues, no sé, a ver, no estoy a favor de lo que ha hecho, pero tampoco estoy a favor de este rollo del linchamiento mediático, social y del gran hermano este, que estamos todos grabados por todos y estamos siendo vigilados por todos. Eso no mola, o sea, ya no puedes hacer una cosa un poco salida de tono. Si no recuerdo mal, Ozzy Osbourne, un cantante de heavy metal, arrancó la cabeza a un murciélago en un concierto en los años 80-90 y en aquel momento sí fue mediático, pero sin más, o sea, ni tuvo cárcel ni nada que yo sepa. Y si alguno que en aquella época era más mayor que yo conoce el asunto, pues que lo comente, a ver, que yo era muy cría en aquella época. Un saludo y muchas gracias por el programa y un abrazo muy fuerte a toda Hispanoamérica que, joder, lo estáis pasando muy mal. No mola este ambiente tan desagradable. Bueno, este es el coste directo de los bulos, que no son las famosas fake news, que no son cosa de ahora. Los bulos han existido siempre. No sé cuántos habrán muerto por culpa de bulos en el pasado, bulos históricos. Los grandes pogromos que había en Europa en la Edad Media y posteriormente eran porque se difundía un bulo. Se decía, tal grupo, generalmente los judíos, han asesinado a un niño y se lo han comido vivo, le han sacado el corazón y automáticamente pues se desataba el pánico en la ciudad contra ese grupo señalado. Es decir, que esto de los bulos y de mentir y de fomentar el odio es algo que se hace desde que el hombre es hombre. La diferencia está ahora en que los bulos circulan con mucha más rapidez gracias a los teléfonos, internet, etc. Y claro, pillan a un desequilibrado como este anciano que se cree un vengador justiciero, llega y mete fuego a la mezquita. En fin, lo del pelotari este lo leí, pero es de hace ya un tiempo. No sé si ha salido ahora la sentencia, eso sí. No sé si es de hace un par de meses, agosto, septiembre, una cosa así. A ver, arrancarle la cabeza a un gallo con los dientes y por pura diversión es una salvajada. Vamos, vi las imágenes en aquel momento
Y es un vídeo muy cortito. Si no os gustan estas cosas, no lo veáis porque pues a uno le produce un estupor innecesario. Es de estas imágenes que prefieres no haber visto. Vamos, la ves al final porque lees la noticia y por puro morbo le das al play. Bueno, me parecieron muy desagradables. Desconozco si el gallo era de su propiedad, pero vamos, no me parece nada mal que le hayan multado, ¿eh? Le han multado con 80 horas de trabajo social. Y ojo, que ha salido bien librado, porque con la ley francesa en la mano le podrían haber caído 30.000 euros por la gracia. No sé, a ver si con esto ya el próximo que se le ocurra algo así se lo piensa 2 veces. Pero vamos, esto que comentas, que estas cosas hoy no se toleran y hace unos años, 30 o 40 años, se toleraban sin problemas, esto es cierto. Y lo que viene a decirnos es que nuestra sociedad es mucho más civilizada, lo cual yo celebro, por supuesto. Caray, acuérdate, hace años, con los gansos de Lekeitio, que colgaban, unos para el que no lo sepa, colgaban gansos vivos de una cuerda en el puerto de Lekeitio y se colgaban de ellos, claro, les arrancaban el cuello. Bueno, pues aquí, eso fue en los años 80, unos escandaleras de, claro, pues en los primeros animalistas, claro. Y los cambiaron, quitaron los gansos vivos por gansos que ya habían sacrificado previamente. Y ahora no sé desde cuándo, hace ya unos años, decidieron que ni gansos sacrificados, son gansos de goma. Por cierto, en Lekeitio ponen unos pinchos cojonudos, ¿eh? No te diré que el nivel de San Sebastián, pero se acerca bastante. Bueno, pues con esto de los gansos, los gallos y los pinchos de Lekeitio, al final se nos ha ido el programa, así que vamos a poner ya la guinda con Pizarro. Las semejanzas entre el bolivarianismo venezolano y el boliviano radican en un mismo concepto del líder y un mismo desprecio por la institucionalidad, que inevitablemente van transformando los modos democráticos en autoritarios. Pero todo Estado, bolivariano o no, precisa, para existir, de tener el monopolio de la violencia o, si no lo tiene, su ejercicio permanente. Mientras que en Venezuela Hugo fue militar y trató al estamento con continuas purgas y prebendas que le aseguraron a él y a su sucesor adhesión total, en Bolivia Evo no ha contado con unos militares a los que les ha pedido que le reconozcan pese al fraude y le defiendan ante los estafados con represión sin freno. Hugo se va porque no tiene otra opción y deja un país que descansa de un autócrata proyecto de tirano para enfrentar un futuro incierto y expuesto, pero en el que cabe la esperanza de una Bolivia más libre. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros hasta mañana, que será jueves. El viernes, ya sabéis, tenemos Contrahistoria con Alberto Garín, un contrahistorión, porque es sobre Simón Bolívar, esa que estáis esperando desde hace tanto tiempo. Mañana creo, no lo sé a ciencia cierta, puede pasar algo más grave, aunque lo dudo, que me traeré aquí al programa el acuerdo de gobierno que han hecho, el preacuerdo, que han hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. No he hecho hoy porque no he tenido tiempo de estudiármelo a fondo. Y quiero estudiármelo a fondo, es decir, no tener dudas ni hablar hablar muy por encima. Total, un día más, un día menos, ya más. Esto de Ciudadanos quería hacerlo y se me hubiese caducado en el caso de que lo hubiese dejado un día más. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.